Sean todos bienvenidos. Estamos comenzando el video número 9 de la serie de Judas y estamos ahora en el versículo 10 al versículo 13. Y el título del video es El fin de los falsos maestros. Mis queridos hermanos, conversando con una persona, lo invité, como es mi costumbre, a leer la Escritura para que conozca el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Y su respuesta fue: no tengo tiempo, estoy muy ocupado para leer la Biblia, tengo mucho trabajo. De todos modos, los que somos salvos, somos salvos. Desafortunadamente, esta persona, mis queridos hermanos, nunca ha leído la Biblia, ni mucho menos conoce el plan de salvación. Y muchas personas como él están en un error pensando que son salvos y no lo son, porque se han encontrado con falsos maestros que tuercen la palabra y les han enseñado erróneamente la Escritura y haciendo todo lo contrario que Dios nos ha dejado escrito en su palabra, ignorando totalmente al Dios vivo y verdadero, Cristo Jesús. Y yo le tengo una pregunta para el día de hoy. ¿Está usted en esa misma situación? No se vaya para que aquí pueda ser contestada esa pregunta, analizándola a través de la palabra de Dios. Así que oremos. Te doy gracias, Cristo Jesús, por habernos dejado tu palabra, que es instrucción para nosotros, para todo el mundo, para conocer tu voluntad y saber y entender con palabras sencillas, Señor, cuál es tu voluntad y cómo somos aceptos delante de ti. Solo en Cristo Jesús. Abre el entendimiento para todos los que están aquí, para que puedan entender, oír, sentirte tu palabra, para ponerla por obra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así que, mis queridos hermanos, si usted se está integrando en este video y es su primera vez, estamos en el video número 9 y necesita para contexto y entendimiento ir a los videos anteriores. Todos están aquí en línea. Porque necesita entender el perfil de un falso maestro que ya hemos visto y explicado, que son moralmente pervertidos, que niegan a Cristo, contaminan su cuerpo, que son rebeldes, son soñadores y que blasfeman de las majestades angelicales, para que pueda entender por medio de las Escrituras lo que vamos a ver el día de hoy, su autodestrucción. Así que vamos a revisar rápidamente 4 puntos, que el número 1 son ignorantes, número 2 son asesinos, número 3 avaros y el 4 son envidiosos. Palabras fuertes, alarmantes diría yo, pero verdaderas. Así que vamos directamente al punto número 1 y son ignorantes. En Judas, no digo capítulo porque nada más hay uno, pero en el versículo 10, donde comienza el día de hoy nuestra meditación, dice a la letra: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fin de la cita. Para poder entender mejor, mis queridos hermanos, los falsos maestros demuestran arrogancia. Y es una arrogancia intelectual, acompañado de ignorancia espiritual, porque están cegados por Satanás. Así lo dice la Escritura por medio del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4, y leo: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios. Fin de la cita. Así que para ellos las cosas espirituales están ocultas. Para ellos, por eso, todo lo que es espiritual están desviados. Por eso también el apóstol Pedro fue instruido y nos deja en su segunda carta. Estoy hablando del capítulo 2, versículo 12, donde dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fin de la cita. Vaya calificativos de los cuales se habla de los falsos maestros. Son fuertes, claro. Son ofensivos. A cualquier persona se ofendería para decirle así: es un animal irracional. Pero eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuáles son las características de un falso maestro? Así que los falsos maestros no tienen sensibilidad al poder y a la presencia de los demonios o de los ángeles santos, mucho menos al Dios vivo y verdadero, sino que son bestias salvajes. Así lo describe la Escritura. Así que en asuntos divinos, ellos no son más brillantes que el menos inteligente de los animales. ¡Wow! Así que seguir un falso maestro, no me gustaría nombrar el calificativo que se denomina para un seguidor de ellos. Pero prosigamos en el punto número 2. Son asesinos. Continuemos en el versículo 11 de Judas. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Hagamos una pausa. Necesitamos saber quién es Caín. ¿De quién está hablando aquí el escritor? Y Caín se encuentra en Génesis capítulo 4. Es hijo de Adán y Eva, que en el acto de llevar un sacrificio a Dios, él y su hermano Abel, Caín tuvo envidia del sacrificio aceptable a Dios de su hermano. Ese también es nuestro cuarto punto, pero lo extenderemos en un momento. Y por esa razón, Caín asesinó a su hermano Abel. Usted puede tener la lectura en el capítulo 4 de Génesis, porque por motivos de tiempo no nos alcanzaría para leer todo, pero lo puede hacer en una meditación muy maravillosa que puede tener. Para eso nos tenemos que mover rápidamente al punto número 4, el 3, que dice: pero también son avaros. Continuemos con la lectura del versículo 11. Dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Debemos de hacer una pausa nuevamente. Aquí en Números, capítulo 22, 23 y 24, encontramos la historia de Balac, que contrata por dinero al profeta Balaam. Se parecen los nombres y al principio, como si le pasa igual que yo, como que nos confundimos quién es Balac, quién es Balaam. No se preocupe, la esencia de lo que el Señor nos quiere explicar es lo importante. Así que, y efectivamente, es aquí donde Dios hace hablar a una burra, y esa burra tiene una conversación con su dueño, el profeta Balaam. Muy personalmente, pero en vez de tener una conversación con un animal, yo huiría muy espantado. Pero bueno, prosigamos con esto. Así que, por motivos de tiempo también, Balaam lo puede estudiar en los capítulos de Números 22, 23 y 24, para que usted pueda tener todo el conocimiento de primera mano en la escritura de este falso profeta. Y también, como un extra, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis también nos lo recuerda. Estoy hablando de el capítulo 2,
del mensaje a Pérgamo, exactamente en el versículo 14. Y leo: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, aquí está el nombre, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, de los cuales Dios prohibió, y a cometer fornicación, también es uno de los 10 mandamientos. Fin de la cita. Así que, por motivos de tiempo, pasemos al número 4, ahora sí. Así que el 4 son envidiosos. Sigamos con la lectura de Judas en el versículo 11. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estamos hablando de los falsos maestros, recuerde. En Números 16 encontramos a Coré, a Datán y a Abirán, que por envidia al liderazgo murmuraron e hicieron un complot en contra del liderazgo de Moisés y su hermano Aarón. Y Dios castigó a Datán y Abirán abriendo la tierra para que se los tragara a ellos y a toda su familia, con todo lo que tenían. Y a Coré lo incineró junto con sus 250 seguidores, que eran parte del complot contra Moisés y Aarón, pero que en realidad iban en contra del mandato de Dios, porque Dios los había puesto en el liderazgo. Estoy hablando de Moisés y de Aarón. Y lo invito también para que lea el capítulo 16 de Números, para que tenga la verdad de primera mano. Ahora bien, ¿recuerda la primera pregunta que hice al principio? Bueno, de la persona de la cual dice ser salvo, la que se habló al principio del video. Veámoslo a la luz de las Escrituras, de lo que ya hemos estudiado. ¿A qué se parece más? Al mismo tiempo, se contestará la pregunta que también se hizo al inicio, que ¿recuerda cuál es? ¿Está usted en esta misma situación? Así que, número 1, no conoce el Evangelio de Cristo por la sencilla razón de que no lee las Escrituras. Ignora la palabra de Dios. Número 2, y como Coré, envidia el linaje de los hijos de Dios y se autoproclama hijo de Dios, ignorando las Escrituras e ignorando el plan de Dios. Número 3, y por preferir más el trabajo que la lectura de las Santas Escrituras para ganar dinero, por consecuente es avaro, como Balaam. Y reforzando con Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fin de la cita. Dios nos instruye que hay un equilibrio para todo, mis queridos hermanos. Así que continuemos con la lectura de Judas, el versículo 12. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, hay versículos como este que no necesita predicación, que no necesita explicación, solo se predica, solamente hay que darle lectura. Todo mundo se entera de qué es lo que está diciendo. Y si me atrevo a hablar, probablemente lo dañe y hasta lo tuerza. Pero volvamos a leerlo. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Prometen frutos y están 2 veces muertos.
Y nuestro último versículo está en la respuesta del título de este video. ¿Lo recuerda? El fin de los falsos maestros. Ese es el versículo 13. Fieras ondas del mar, que espumean su propia vergüenza. Estrellas errantes, que no llevan a ningún lado, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fin de la cita. Ahí está el fin de los falsos maestros. La palabra de Dios nos muestra solo dos lugares, las tinieblas y la luz, el infierno y el reino de su amado Hijo Jesucristo. Él es la luz, Cristo Jesús. Y para ejemplo, el Señor nos dejó. Voy a leer nada más un versículo en Mateo 22:13. Dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Es para que nos demos una idea, mis queridos hermanos. Cristo Jesús nos advierte de los falsos maestros: no haga oídos sordos para no acabar en el mismo lugar que ellos. Esta es la advertencia que dejó en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que hemos estado desmenuzando en estos versículos. Yo he venido para que tengan, estoy leyendo Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Así es, fin de la cita. Si usted está fuera de las promesas de Jesucristo, ruegue por misericordia para que le salve y tenga vida eterna y pueda decir, al igual que el apóstol Pablo, junto con todos los santos, estas palabras de Colosenses 1:13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, qué maravillosa enseñanza nos ha dejado la instrucción. La plomada de nuestro Señor Jesucristo ha sido puesta. Sigamos las instrucciones, roguemos a Él para andar en obediencia. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones.